Hola, vamos a retomar el curso de trigonometría en la clase de matemáticas aplicadas. Este es el primer video. Vamos a hablar de lo que son los ángulos y sus medidas. Expectativas de logro, definir un ángulo. Vamos a entender lo que son las medidas en radianes y vamos a hacer lo que son las conversiones de grados a radianes y viceversa. Empezamos entonces con lo que son la definición de un ángulo. Nosotros tenemos, por ejemplo, estos rayos o semirrectas, que es la parte de una recta que inicia en un punto, este punto denominado vértice, y se extiende indefinidamente, o sea que se va abriendo en una dirección. El punto inicial de un rayo es denominado vértice, o sea, este origen que está acá. Y se dice que si se dibujan dos rayos con un vértice en común, entonces se va a formar un ángulo. A uno de estos lados siempre se le va a llamar lado inicial y donde finaliza la otra recta se le llamará lado final. Y aquí nosotros siempre vamos a tener formado el ángulo representado por una letra griega. En este ejemplo, la letra alfa. Entonces nosotros tenemos algunos ángulos. O sea, cuando se forma, se identifica señalando la dirección y la cantidad de rotación. Si la rotación está en sentido contrario a las manecillas del reloj, decimos nosotros que es un ángulo positivo. Caso contrario, entonces es un ángulo negativo. Aquí, por ejemplo, podemos ver esta rotación está en sentido contrario, lado inicial, el vértice, y donde termina, entonces ese ángulo será positivo. Si por el otro caso nosotros tenemos el lado inicial y este va girando a favor de las manecillas del reloj o en sentido de las manecillas del reloj, entonces es un ángulo negativo. Si rota por más de una ocasión, entonces esto significa que también es un ángulo positivo porque está rotando en sentido contrario. Luego hablamos de lo que es las posiciones de un ángulo. Se dice que un ángulo está en posición estándar si en un plano cartesiano el vértice está en el origen de un sistema coordenado y su lado inicial, o sea, donde inicia la recta, coincide con el eje X positivo. Entonces nosotros tenemos algunos ejemplos aquí. Tenemos este en el que el ángulo está en posición estándar y es positivo, o sea que gira en sentido contrario. Tenemos este segundo donde el ángulo también está en posición estándar porque mire, el lado inicial está en el eje positivo de X y gira hacia abajo, o sea, en sentido de las manecillas del reloj. Entonces este ángulo es negativo. Nosotros seguimos algunos ejemplos de lo que son algunos ángulos en posición estándar, pero hay un concepto más, el cuadrantal, el ángulo cuadrantal, y es aquel que viene a terminar en uno de los ejes, ya sea Y, positivo o negativo, o X. Si nos dice que un ángulo está en forma estándar, cuando el lado final puede o pertenece a uno de los cuadrantes del plano cartesiano. Y aquí tenemos el ejemplo, miren, el lado inicial, que este es positivo, va a poder encontrar las manecillas del reloj, y viene a finalizar en el eje X negativo. Entonces este que vino a finalizar en el eje Y negativo, este es un ángulo cuadrantal. Si este ángulo hubiera terminado en el eje X negativo, también sería un ángulo cuadrantal. Si hubiera finalizado en el eje Y positivo, sería un ángulo cuadrantal. Pero no son ángulos cuadrantales, sino que son ángulos en posición estándar. Estos dos ejemplos, solamente este es el ejemplo del ángulo cuadrantal. Bien, vamos a hablar ahora de lo que son los radianes. Para ello, me voy a ir a la explicación que tengo de esta página web. Nosotros vamos a definir lo que es la medida de un ángulo. Y nos dice aquí, para poder definir los radianes es necesario introducirnos el concepto de ángulo central. En un ángulo cuyo vértice está en el centro del círculo,
este que estamos nosotros diciendo acá. O sea que si nosotros tenemos un círculo, el centro del círculo, ahí es donde está el vértice, y decimos nosotros que en el círculo siguiente el punto O es el centro. La longitud del radio, o sea, esta línea que nosotros tenemos acá, es la variable R, y tenemos entonces el ángulo AOB, y ese sería el ángulo central y está representado por θ. Entonces nos dice, observe que el ángulo AOB determina un arco, este que está acá, con longitud S. La medida en radianes del ángulo central, normalmente denotada por la letra griega θ, se define como una razón de la longitud del arco y la longitud del radio. O sea, esta fracción que nosotros tenemos aquí. Y nos dice, mire, entonces la medida en radianes, porque aquí estamos hablando de radianes, del ángulo AOB está formada por ángulo igual a longitud del arco S sobre la longitud del radio. ¿Por qué tomamos esta definición? Porque vienen algunos ejemplos que se van a dejar en tarea. Entonces nos da una aclaración acá. Miren que la longitud del arco S y el radio R, esas dos unidades de medida deben de tener la misma unidad. Por ejemplo, aquí nos da un problema. ¿Cuál es la medida en radianes del ángulo central AOB? Entonces nos dan la medida del arco 6 pulgadas, la medida del radio 3 pulgadas, y utilizando la razón que la medida del ángulo central es igual a S sobre R, nosotros tenemos entonces las 6 pulgadas del arco entre las 3 pulgadas del radio. 6 entre 3 es igual a 2. Pulgadas con pulgadas se eliminan y esto queda entonces 2 radianes y nos da la respuesta. Aquí hay una explicación que usted puede leer pausando este video y nos dice la medida del ángulo AOB es de 2 radianes. Vienen algo otros ejemplos donde se usa el número pi. Entonces encontrar la medida del ángulo central en radianes y nos dice que el arco mide pi tercios centímetros y el radio es 1/3 de centímetros. Entonces la medida del ángulo va a ser S sobre R y tenemos centímetros entre centímetros se cancelan. Para poder dividir esta fracción, este entero, imaginemos que aquí hay un 1 debajo del 1, entonces pi por 1 es igual a pi y 3 por 1 que estaría aquí abajo es igual a 3. Entonces nos dan que la medida del ángulo central AOB es pi tercios de radián. Me salto estas explicaciones porque ya las voy a dar más adelante. Por ejemplo, habrán ocasiones donde, mire por ejemplo acá, encontrar la medida del ángulo central en radianes. Esto está en pulgadas. Este arco dice que mide 48 pulgadas y este radio dice que mide, esta es su medida en pies. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es pasar esta medida del arco de pulgadas a pies. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando 48 pulgadas por un pie entre 12 pulgadas. Entonces, al eliminar pulgadas con pulgadas, nos quedan pies. 1 por 48 es 48, entre 12 es igual a 4. Ahora sí que todo está en pies, porque esta medida quedó en pies, entonces nosotros sustituimos sobre la fórmula. Y decimos que la medida del ángulo es igual a los 4 pies del arco sobre los 2 pies del radio y eso es igual a 2 radianes. Habrán ocasiones donde usted tendrá que hacer un despeje. Por ejemplo, si tomamos la definición de la medida y nos dice el ángulo es igual a S sobre R, entonces si nosotros multiplicamos ambos lados por la variable R, se obtiene la fórmula para la longitud del arco. ¿Qué significa? Que si este estaba multiplicando, va a pasar a dividir. Eso es lo que está diciendo acá. Por si no entendemos esto de la multiplicación por ambos lados.
Entonces, la medida del arco también es igual al radio por el ángulo que nos den. Y aquí hay un ejemplo, mire, el ángulo central mostrado tiene una medida de 1/2. Esto está en radianes. ¿Cuál es la longitud dice, de este? Pero el ángulo central dice acá, o sea que este es el ángulo 1/2, y lo que nos están pidiendo es la medida del arco. Tiene 4 pulgadas de radio. Entonces, al sustituirlo, mire, S es igual a R por el ángulo. Entonces nosotros tenemos 4 pulgadas del radio por 1/2. 4 por 1, 4. Entre 2, 2 pulgadas. Por lo tanto, la longitud del arco es de 2 pulgadas. Volvemos entonces, ya explicamos lo que es la sección de los radianes. Y aquí, por ejemplo, tenemos las diferentes despejes que nosotros podemos hacer. Y nos dan algún problema. Dice, en el siguiente problema S denota la longitud del arco, que ya vimos nosotros en las explicaciones anteriores. R es el radio subtendido por el ángulo central, y nos dice que encontremos, porque así va a ser una tarea que voy a dejar en este video, la cantidad que se indica. O sea que aquí nos están pidiendo encontrar R. Nos dan el ángulo, nos dan el arco, pero no sabemos cuál es el radio. Para solucionar esto, nosotros vamos a usar entonces la fórmula que nos dice R es igual a la medida del arco sobre el ángulo. Al sustituirlo, entonces nosotros tenemos, mire, R es igual a los 2 pies del arco sobre 1/3 de radián que nos dieron. Y aquí es donde yo decía ya el ejemplo, mire, como es un entero sobre una fracción, entonces al entero lo dividimos entre 1 y abajo escribimos el 1/3. Entonces 2 por 3 es 6 y 1 por 1, 1. Todo número dividido entre 1 es igual al mismo número, entonces el radio es igual a los 6 pies. Entonces tenemos ahora el concepto de grados. El ángulo formado por una rotación desde el lado inicial hasta que coincida con el mismo, una vuelta, se le llama eso, o revolución, se dice que mide 360 grados y se abrevia 360 y ese puntito o 0 arribita. Allá hablábamos de lo que eran radianes y aquí estamos hablando de lo que son ángulos en grados. Entonces nosotros tenemos algunos conceptos que si un grado, un grado se representa en 1 entre los 360 valores que puede tomar de una vuelta. Un ángulo recto de 90 grados o 1/4 de la vuelta. Un ángulo llano, cuando nosotros vemos al horizonte, la salida del sol o el ocaso del sol, o la puesta del sol, perdón, es un ángulo de 180 grados o media vuelta. Para convertir nosotros, estamos viendo ahora la relación entre grados y radianes, para hacer la conversión de grados a radianes, nosotros tomamos la cantidad de grados, la multiplicamos por pi y la dividimos entre 180 y el resultado nos queda en radianes. Aquí hay un ejemplo, convertir 150 grados a radianes. Entonces, mire, se multiplica por pi y se divide entre 180 y nos queda entonces 150 pi entre 180 y la palabra radián. Al simplificar esto, entonces nosotros tenemos que, al simplificar es que, por ejemplo, aquí busqué la quinta parte, por así decirlo, de 150, que nos quedó 50, y en este busqué la tercera parte de 150, que fue 50, la tercera parte de 180, que fue 60, y como están en conceptos similares, que en términos, seguimos simplificando, y llegamos entonces a 5 pi sextos de radián. Si hacemos una conversión de radianes a grados, nosotros tenemos la fórmula, la cantidad de radianes se va a multiplicar por 180 y se va a dividir entre pi para obtener la cantidad en grados. Entonces nos dan convertir negativo 3 pi cuartos de radián, y para solucionarlo nosotros hacemos lo que ya nos dice la fórmula.
3pi sobre 4, todo en negativo, por 180pi. Entonces, el número pi con número pi se cancelan, que son constantes, y 3 por 180 son 540. 4 por 1 que quedó acá es igual a 4. Menos por más, menos, y al hacer esta división nos resulta 135 grados. Ok, aquí queda entonces lo que es la primera tarea. Son dos partes. En uno convertir ángulos a radianes, en el otro convertir radianes a la medida del ángulo de radianes a grados, y el otro donde se va a estar trabajando con la fórmula de la medida del arco o la medida del ángulo central.